Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 3 de televisión digital. Primero voy a tomar lista. Las personas que escuchan su nombre, por favor, contestan presente. José Bastidas. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Chango. Presente. Presente. Orlando Cuti. Libardo Díaz. Presente. Jorge Echeverría. Presente, ingeniero. Brian Guambo. Presente, Inge, buenas tardes. Marlon Núñez. Presente, ingeniero, buenas tardes. David Pérez. Alexandra Quispe. Buenas tardes, Inge, presente. Jorge Rodríguez. Buenas tardes, Inge. Presente. ¿Alguien más que se incorporó recién? ¿Alguien que se incorporó? Ingeniero, disculpe. Buenas tardes. Inge, no sé si me tomó lista y estaba presente, pero no escuché mi nombre. Buenas noches, Inge. ¿Cuál Byron es su Pérez. nombre? ¿Cuál? Pérez. Pérez. El señor Orlando Cuti. Bueno. ¿Alguien más que está en la videoconferencia? Sí, disculpe, ingeniero. Yo le había manifestado de otro curso para poder asistir a este horario. ¿Cuál es su nombre? Pila Kinga Víctor Hugo, Ah, ya. ¿Usted tiene... ¿Qué paralelo es? del paralelo C. Ya, no hay problema, ya me acuerdo. Paralelo C. Ya, Ya. ingeniero, muy amable. Listo. Vamos a dar inicio a la clase de la semana 3 de lo que es televisión digital. Ya, voy a desconectar mi cámara por tema de recursos del internet,
Pero igual cualquier consulta levantan la mano o por el chat, igual yo estoy atento, no hay problema. Vamos a poner acá el chat para ir viendo lo que vayan comentando. Listo. Vamos a entrar en lo que es las plataformas de televisión digital. Ya las anteriores clases fueron las bases de la televisión digital. Vimos una introducción de la televisión analógica, la televisión digital, y vimos los mecanismos de compresión. Ahora sí tenemos que entrar a ver lo que es las plataformas de televisión digital y lo que es televisión por cable. En esta clase vamos a ver lo que es la televisión por cable o KTV. Pero primero tenemos que revisar lo que son las plataformas de televisión digital a nivel mundial. ¿Cuál va a ser el objetivo del encuentro? Analizar las características técnicas de la televisión digital a través del sistema de transmisión por cable. Entonces, esa es una de las características del objetivo. Igual vamos a revisar primero las plataformas de televisión digital. Yo les mandé de deber la anterior clase que hagan una consulta de las diferentes plataformas que existe a nivel de la televisión digital. ¿Qué plataformas existen de televisión digital a nivel del mundo? ¿Quién me puede ayudar? De acuerdo al deber que hicieron. ¿Cuáles son las plataformas? A ver, comencemos desde el último. Jorge Rodríguez. Sí, Y coméntenos, ¿cuáles son las plataformas que existen a nivel mundial de televisión digital? ¿Cuáles consultó en su deber? pues los estándares de TV digital. O los estándares de televisión digital. ¿Cuáles Ah, están? el ATCS, que fue el primero, que es el Comité de Sistemas de Televisión Avanzada. Ya, ese es del norteamericano. Sí, el Perfecto. norteamericano. Ya. ¿Cuál más? También había el DVB, el, es un organismo encargado de crear y proponer procedimientos estandarizados. Mm, no. ¿Quién le puede ayudar al compañero? Alexandra Quispe. Sí, sería el ATSC, Ya, el que mencionó el compañero. Televisión Digital Terrestre. Ya, ese es el que mencionó el compañero, ¿no es cierto? El de Norteamérica. ¿Qué otros estándares existen a nivel mundial? ¿Qué otro consultó? El ISDB, pero no me acuerdo su significado. No importa, ¿de dónde es el ISDBT? ISD. El ISDBT es del japonés, ¿ya? Eso, Perfecto, y vamos dos. Sí. ¿Cuál? Cuatro son los principales. Ya nombramos el ATSC, que es en lo que es Norteamérica, fue creado en Norteamérica. Tenemos el ISDBT o el ISDB, que es creado en Japón. Faltan dos más principales. En Europa, ¿cuál utilizan? ¿Quién me puede decir? El DBB, tal vez. El DBB en Europa, correcto. Y falta el último, que es por parte de China, ¿no es cierto? Que es el estándar chino que utiliza el DMB. Entonces, estos son los cuatro principales estándares que existen a nivel mundial. No sé si alguien quiere comentar algo. Ya, perfecto. Entonces, esos son los estándares que existen a nivel mundial. Esos son los que vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no es cierto? Tenemos que el estándar ATSC fue desarrollado en Estados Unidos, el estándar DBB en Europa, vamos a ir viéndolo por aquí. Vamos a ver si podemos aquí dibujar, ¿no es cierto? Tenemos el ATSC en Estados Unidos, como pueden ver aquí. El DBB en lo que es de Europa, fue desarrollado en Europa, pero es el que más se ha desplegado a nivel mundial. El ISDBT o el ISDBTB, que fue desarrollado en Japón,
y que se utiliza en la parte de Sudamérica, y el DMB, que fue desarrollado en China y solo se utiliza para lo que es China específicamente. Entonces, esos son los 4 principales estándares de televisión digital dentro de las plataformas que existen de televisión digital. ¿Cuál utilizamos nosotros en el Ecuador? Nosotros utilizamos el ISDBT-B. ¿Qué quiere decir la B? Quiere decir que es una modificación que realizó Brasil al estándar japonés. Entonces, Brasil, ¿qué pasó? Brasil adoptó el estándar japonés, ¿no es cierto? Lo investigaron, lo analizaron, hicieron algunas modificaciones dentro del estándar ISDBT-B. Y Brasil no lo denomina como un estándar como tal, sino como una modificación del estándar japonés. Entonces hay que tener claro, es una modificación del estándar japonés. O también se le conoce como el ISDBT-B o el ISDBT internacional también se le conoce. Nosotros le conocemos como ISDBT-B, la B es por Brasil. Entonces, un poco de marco regulatorio para que conozcan desde cuándo está este estándar a nivel del Ecuador. Byron Pérez dice DTMB. ¿Cuál es el DTMB? ¿Dónde fue desarrollado? No es el que iba a poner en China, sino que la B está mal y también está retratado el mensaje por internet, no se agarra. Ah, ya, perfecto. ¿Alguien quería comentarnos algo? ¿Alguien quería comentarnos? ¿Dijo algo por ahí? Inge, yo le quería hacer una pregunta, Inge. Claro, dígame. Lo que pasa es que yo no encontré DMB, lo que usted tiene en China. Yo encontré DTMB, porque Ya. ahí me dice que... El DT, ¿qué quiere decir la T? Digital Serial Multimedia Broadcast. Ya, la T es para comunicaciones terrestres, así se le dominó inicialmente al estándar chino. Entonces, inicialmente se le denominó el DTMB. Ya vamos a ver que el estándar también, la modificación del estándar japonés tenía otra denominación, también tiene otro nombre para el tema de literatura, pero es el mismo. Este es igual que el DMB. Hay que entender claros, estos son estándares no solo para televisión digital terrestre, sirven para varios medios, televisión digital por satélite, televisión digital por cable y televisión digital terrestre. Entonces hay que entender que sirven para varios medios de transmisión. Pero si hablamos exclusivamente de la televisión digital terrestre, entonces sí es ISDBT-B y como usted dice, DTMB, ¿no es cierto? Esta T es de que es para un medio terrestre. No sé si ahí se quedó un poquito más claro. Sí, Inge, ahí estamos claros. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver un poco de marco regulatorio en Ecuador. El 26 de marzo del 2010, Ecuador firma los convenios de cooperación técnica y capacitación con los gobiernos de Japón, y dando el visto bueno para la introducción del estándar ISDBT-B. Entonces, desde ahorita ya saben cuál es el estándar que funciona en el país. Es el estándar japonés con su modificación brasileña, que es el estándar ISDBT-B. Entonces, si hay alguna pregunta o algo, alguna cosa, ¿cuál es el estándar de televisión digital que se utiliza en el Ecuador? Ustedes ya ahorita ya lo pueden saber, ya saben que es el estándar ISDB-TV. Ese es el estándar adoptado en el país. ¿Qué más nos dice? El 3 de septiembre del 2015, la Arcotel emite la norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre. Y el 18 de agosto, el Mintel emite el plan maestro de transición de la televisión digital terrestre a la televisión digital, de la televisión analógica a la televisión digital terrestre. Entonces, en el 2018 ya tenemos un plan, bueno, ya es el segundo plan de transición, ¿no? Primero se fijó hasta el 2017 y luego del 2018 se fijó hasta el 2021, con una terminación hasta el 2023. En el 2023, según este plan, todo el país ya debería estar migrado a lo que es la televisión digital terrestre, lo cual dudo que se cumpla por los problemas que tiene una transición hacia la televisión digital terrestre, que lo veremos en la parte de marco regulatorio. Hay unos 2 capítulos, unos 4, 3, no me acuerdo, son unos 3 o 4 capítulos que son de marco regulatorio de televisión digital. Pero bueno, así comenzó, para que vean, en el 2010 ya se eligió el estándar de televisión digital y hasta la fecha no hemos hecho toda una transición de lo que es la televisión digital en nuestro país.
Aún están en modo de prueba los que vemos en la televisión digital, entonces aún no hacemos como el mal llamado apagón analógico. Listo, vamos a ir viendo uno a uno las características técnicas que tiene cada uno de estos estándares. Yo les voy a ir preguntando porque ustedes ya consultaron, ¿no? Entonces con ayuda de ustedes vamos a ir viendo lo que es el estándar, cada uno de los estándares. Vamos a ir viendo lo que es del ATSC. El ATSC es un estándar de Estados Unidos. ¿Quién me puede decir qué consultaron sobre el estándar ATSC? ¿Qué vieron del estándar ATSC? ¿Cuáles eran sus características del estándar ATSC? Yo, Inge. Sí, dígame. Bueno, las características del ATSC, lo que yo le pude consultar es que en video tenía escaneo múltiple, compresión MPEG. Ya, perfecto. De MPML a MPHL. En audio tenía Dolby AC3. Ya, perfecto. En datos complementarios tenían servicios adicionales como guías de programa, información del sistema BitChip, transferencia de data al computador, etc. Ya, perfecto. Que es lo que es en transporte, empaquetamiento de data, programas múltiples y protocolo de transporte MPG2. MPEG-2, ya, perfecto. Transmisión RF, modulación 8VSB. Esa es la única. Transmisión terrestre. Es la única estándar que utiliza una modulación diferente, ¿no? Los otros utilizan QAM. Este utiliza la otra modulación que es una variación de la variación en amplitud, que ya lo vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera acotar algo sobre ATSC? ¿Alguien que quiera acotar algo más? Listo. Si no, vamos a ver lo que es el estándar ATSC. ATSC fue creado principalmente para priorizar la alta definición. Hay que tener claro. Este estándar priorizó lo que es la alta definición. Entonces, al priorizar lo que es la alta definición, vamos si le ponemos otro color para que no se confunda con este. La alta definición dejó de lado lo que es el tema de la portabilidad y la movilidad. Entonces, este estándar no fue creado para el tema de movilidad. ¿Cómo lo es creado el estándar japonés? El estándar japonés tiene su variante y su principal característica que permite recibir en equipos móviles lo que es la televisión digital. Entonces, esa es su debilidad en este estándar. Este estándar no tiene el tema de movilidad para equipos móviles. ¿Qué más dice? Es capaz de brindar 6 veces mejor calidad de la señal analógica. Obviamente, está diseñado para señales de alta definición. Y mejoras de calidad de sonido, como dice su compañero, utiliza el Dolby AC3, ¿no es cierto? El Dolby es como vimos en la anterior clase, es el estándar desarrollado en Estados Unidos para lo que es digitalización del audio. La modulación que utiliza es monoportadora e independiente de la fase. Entonces, ¿qué quiere decir que sea monoportadora? Que solo tiene una portadora e independiente de la fase para evitar mayor cantidad de distorsiones. De igual modo, presenta una velocidad de transferencia de 19,4 megabps. Esta es la velocidad que tiene lo que es el estándar ATSC. Permitiendo múltiples formatos de imágenes, velocidad de trama, que también permite señal estándar, pero él fue diseñado principalmente para señales de alta definición. No permite el tema de movilidad y el tema de portabilidad. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre movilidad y portabilidad? ¿O es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre portabilidad y movilidad? A ver, continuemos desde el último. Víctor Pilaquinga. Víctor Pilaquinga. Sí, presente. Se refiere a que cuando es en movilidad no garantiza que llega la señal de una buena calidad. No hablamos de calidad. Estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia entre movilidad y portabilidad? ¿Qué es movilidad y qué es portabilidad? ¿Qué entiende por movilidad?
que puede ligar la señal en cualquier dispositivo. Ya en un equipo móvil, ¿no es cierto? Como un equipo, si yo estoy con un equipo móvil, un celular que me llega a un dispositivo que yo estoy en movimiento. Perfecto. ¿Y qué entiende por portabilidad? Que no puede llegar no llega esa señal. O sea, no garantiza que llegue la señal. Ya, bueno, sí, por ahí estaría la idea, ¿no? A ver, voy a darles qué significa cada uno de ellos, ¿no? Movilidad quiere decir que yo puedo tener la recepción de la señal en cualquier parte, independientemente de lo que yo esté en la ubicación. Yo me puedo mover y tengo la señal de televisión digital o en cualquier tema de tecnología. Entonces yo tengo mi señal y es independiente de la movilidad que yo tenga. ¿Qué es el tema de la portabilidad? Esto ya va enfocado más al tema de cobertura. Lo que pasa con la televisión por cable. Yo por la televisión por cable tengo lo que es mayor portabilidad porque yo lo que tengo que hacer solo es mover mi cable módem a la nueva ubicación y ahí ubico mi cable módem y tengo la señal por cable. Igual la televisión satelital, ¿no es cierto? Tiene mayor portabilidad. Desconecto mi antena y la conecto en mi nueva casa o donde esté ubicado nuevamente. Esa es portabilidad, que yo pueda llevarme mi servicio a otro lado y que pueda instalarlo fácilmente. En cambio, la movilidad quiere decir que yo tenga que, en movimiento, independientemente del movimiento que yo esté, tenga mi servicio. Yo con el cable módem, si me llevo el cable módem, voy caminando, no voy a tener señal, ¿no es cierto? Tengo que instalarlo en un lugar fijo. Pero sí tiene portabilidad, porque quiere decir que me moví de sitio y volví a tener el tema de la señal. Entonces, no sé si se entendió ahí el tema, la diferencia entre movilidad y portabilidad. Sí, mejor ya el concepto. Ya, perfecto. Gracias. Continuemos. Vamos a ver las características del ATSC. Este formato está formado por 3 sistemas bien definidos, lo que es la codificación y compresión de fuente de audio, video y datos. Lo que tenemos aquí, vamos a ir dibujando, vemos si me permite. ¿Ya? Entonces, la codificación y comprensión de datos. Tenemos de aquí la codificación. ¿Qué tenemos? Lo que me preguntaba en la anterior clase. ¿Cómo es la entrada? Si es simultánea. Sí, tenemos video y audio. Estos son codificados. Lo que menciona el compañero mencionó en lo que cuando les pregunté es codificado en MPEG 2 para video y Dolby AC3 para audio. Aquí tenemos datos de control y datos adicionales. Entonces, así tenemos lo que es la señal de el esquema de codificación y compresión. Ya vimos cómo funciona MPEG 2, ¿no es cierto? Transporte y multiplexación. Vamos a tener una etapa de multiplexación y transporte, donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con ya la multiplexación de varias programaciones, ¿no es cierto? No solo vamos a tener un canal HD, sino que podemos tener varios canales que nos permita, podemos tener aquí un canal, otro canal, etcétera. Todo esto van a ser multiplexados. Y finalmente tenemos la transmisión. Este sistema solo funciona para radiodifusión. Radiodifusión quiere decir que yo pongo mi antena, que está en una torre y radio la señal en broadcast, ¿no es cierto? Todo en señal de broadcast y les llegan a todos la misma señal. Y la principal característica y diferencia es que la modulación ya no es ni OFDM con modulaciones de 64 QAM, sino que tiene una modulación 8B SB. Entonces, esa es la modulación que utiliza ATSC. Entonces, el esquema de la televisión digital es parecido para todos, pero tiene sus diferencias. Aquí podemos ver que solo sirve para, ¿cuál va a ser la primera diferencia aquí? Que solo sirve para un medio inalámbrico y segundo que tiene una modulación 8B SB. Entonces, esa es la principal diferencia, porque MPEG 2 vamos a ver que se utiliza en la mayoría de los estándares de televisión digital. Características. Vamos a ir viendo una a una las características. El estándar ATSC fue desarrollado considerando las características del estándar NTSC.
Ya saben que el estándar NTSC es el estándar analógico, ¿no es cierto? Desarrollado en Estados Unidos. Obviamente que de ahí partieron para hacer el estándar digital de televisión, ¿no es cierto? Y el ancho de banda en que opera es 6 MHz. Si funcionaba en 6 MHz del NTSC, igual iba a funcionar en 6 MHz la televisión digital. No fue diseñado para recepción móvil. Entonces, no fue diseñado para un tema de recepción móvil. Entonces, esa es una de sus principales desventajas. No se puede tener recepción móvil eso en un equipo móvil, una televisión móvil, no fue diseñado para eso. Pero sí fue diseñado para recibir la señal en alta definición. Entonces, tiene una alta definición en lo que es la televisión digital. La modulación, ya les dije, la modulación es diferente. Utiliza una modulación 8BSB, que es una modulación variante a lo que es la modulación por amplitud, pero no utiliza ni modulaciones de OFDM, que permite tener múltiples portadoras, ni utiliza la modulación QAM, ¿no es cierto?, en cuadratura. Como ya les mencionaba, la modulación en ATSC es monoportadora, quiere decir que solo tiene una portadora. Compresión de video MPEG 2 y vimos que la compresión de audio era en Dolby 5 o Dolby AC3. Y la velocidad de datos es fija de 19,4 Mbps. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Si no hay preguntas, vamos a ver ahora el estándar europeo, el DBB. ¿Qué características consultaron del estándar europeo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué características consultaron del estándar europeo? ¿Cuáles son las características del estándar europeo? Del DBB. Marlon Núñez levantó la mano. Dije otra vez buenas noches. Yo le vi que tenía una posibilidad de que podía trabajar con señal digital de alta definición entre 2K hasta 8K. Bueno, eso de 2K y 8K, sí es de alta definición, pero de 2K y 8K no está hablando de la señal como conocemos 4K, ¿no? Que es Ultra HD. El 2K quiere decir que son 2K de portadoras, ¿no? 248 portadoras. Y el 4K son 4048 subportadoras de una modulación OFDM. Hay que tener claro ese tema, ¿no? Perdón, el 8K. Entonces, el 8K, muchas gracias por ayudarme porque ya iba a poner mal en el deber, entonces. Claro, no es que sea la definición, sea 2K, ¿no? Porque no hay la definición 2K. Hay la 4K, que es Ultra HD, pero lo que se refiere a lo que es 2K y 8K son las subportadoras que pueden manejar OFDM dentro de ese estándar. Entonces, para tener claro eso. Ya, y otra cosa era que sí podía hacer sonido 5.1 como tipo cine en casa. Perfecto, también era compatible con Dolby 5.1 en lo que era el tema de compresión de audio. ¿Qué más consultaron? ¿Qué más consultaron del estándar europeo? José Bastidas. Sí, una de las características que tiene 3 opciones de modulación, QPSK, 16QAM y 64QAM. Perfecto, puede manejar una modulación adaptativa. Ya vamos a conversar en lo que es la modulación adaptativa. De 64 QAM, 16 QAM, QAM y puede llegar a QPSK, ¿no? Si fuera el necesario. Perfecto, ya voy a explicar un poquito de eso de la modulación adaptativa. ¿Qué más? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué más? ¿Qué más consultaron del estándar DBB? Inge, tal vez sería el estándar de DBB reduce el tiempo entre las diferencias de carga de la PC. De la PC. ¿Por qué la PC? ¿Por qué una computadora? Diferencias de carga de la PC, a ver. Sí, reduce el tiempo entre las diferencias de carga de la PC, o sea, cuando vaya a pasar algún dato, no sé. El tema de transferencia, digamos, ¿no es cierto? De información. Sí. Ya, perfecto. Sí, el tema de transferencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más consultaron?
Inge, Sí, también, por decir, el DVB se subdivide en estándares y los cuales son el DVB-S y el C, los cuales perfecto. para Esa es una, transmisión de señal por satélite y por cable. y hay el terrestre que es el T, perfecto. Esa es una de sus principales características. No está fijo a un medio de transmisión, sino se utiliza en varios medios de transmisión. Como vimos del ATSC, utiliza solo para radiodifusión. Entonces, bueno, me han mencionado, no sé si alguien quiere mencionar algo más. José Bastidas. Y de pronto también yo lo que le pude consultar es que se puede operar en anchos de banda de 6 a 8 MHz, con videos de 50 Perfecto. a 60 Hz. También puede manejarse varios anchos de banda, no solo fijos de 6 MHz. Es una de sus principales características. Listo, vamos a ver el estándar con todo lo que me han mencionado. Me han mencionado a alguien, José Bastidas, levantó la mano nuevamente. Ah, no, creo que llegó No, Inge, tarde. ya le comenté hace un momento. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver el estándar DBB, ¿no? El estándar DBB, como bien mencionaba su compañero, tiene varias especificaciones técnicas dependiendo del medio de transmisión. Tiene el estándar DBBS para un medio de transmisión satelital. Tiene un DBBC para un medio por cable, lo que es por los cable modem, ¿no es cierto? Los que utilizan la señal por cable, lo que son las redes HFC. Y tiene la televisión digital terrestre, que es el estándar DVB-T. En la actualidad ya tienen nuevas especificaciones del S2, del C2 y el T2 que viene con nuevas actualizaciones. Una de ellas es que ya no utiliza MP2, sino utiliza MP4, el tema de la compresión. Entonces, esas son una de sus principales características. ¿Qué más nos menciona? Las especificaciones del DVB-T. Permite la distribución de video y audio, así como el transporte de futuros servicios multimedia. Entonces, ustedes saben, es una televisión, la transmisión, como vimos en el inicio de clase, es la transmisión a distancia de señales de audio y video. El sistema se creó en funcionar en 8 MHz. ¿Por qué en 8 MHz? Porque trabajaba la frecuencia de los sistemas analógicos de Europa, los que eran PAL y SECAM, pero puede utilizarse como cualquier otro ancho de banda, como comentaba su compañero, de 8, 7 y 6 MHz. Se adapta a cualquier ancho de banda. Supeditado a la modificación de la capacidad de transmisión de datos. También está atado a la transmisión de datos. Este estándar fue diseñado con una flexibilidad intrínseca que le permite adaptarse a todos los tipos de canal. Como lo pueden ver, puede adaptarse a varios tipos de canal, sea satelital, por cable o terrestre, se puede adaptar a diferentes medios de transmisión. Por eso es que a nivel mundial es el que más se utiliza en varios sistemas de televisión. Puede soportar elevados niveles de distorsión hasta 0 dB por múltiples trayectos dinámicos y estáticos de retardo, elevado de retardo. Entonces, soporta lo que se llama multitrayecto y el tema de estáticos de retardo, ¿no es cierto? Del efecto Doppler también, que vimos en, creo que la primera clase. El esquema, ¿cómo está un esquema de lo que es el estándar DBB? Vamos a seguir viéndole igual el esquema, que es parecido casi en todos, solo se modifican algunas cosas. Aquí el tema es que igual tenemos entrada de video y audio, tenemos una compresión en MP2 para video y también para audio. Como decía su compañero, también era compatible con Dolby. Luego viene la multiplexación, donde va a multiplexar varias señales, ¿no es cierto? No solo esta, puede tener varias señales de varias programaciones. Multiplex y tenemos el tema del transporte. El tema importante, la capa de transmisión. Cuando vamos a hablar de radiodifusión, televisión digital terrestre, hablamos de una modulación por OFDM. Cuando es por cable, vamos a hablar una modulación QAM. Y cuando es por satélite, siempre la comunicación satelital se utiliza QPSK, por si acaso. Siempre en las modulaciones por satélite utiliza una modulación QPSK. Tenemos la modulación QAM y tenemos una modulación OFDM para lo que es la TDT.
Dentro de las subportadoras, dentro de la TDT, está lo que menciona su compañero, ¿no es cierto? Puede manejar 64 QAM, 16 QAM, QAM y QPSK. Eso se llama una modulación adaptativa. Vamos a ver las características del estándar DBB, lo que ya hemos ido analizando. El estándar DBB, aquí está hablando del estándar de cuando está la T, está diciendo de televisión digital terrestre, ¿no es cierto? Puede trabajar a 8 MHz, pero se puede ser compatible con 7 y 6 MHz, lo que ya hemos mencionado. Aplicable para HDTV, lo que es High Definition. Posibilidad de trabajar en 8K, 2K y 8K. Esto no quiere decir la definición, sino esto quiere decir el número de subportadoras, 2048 o 8000 y pico subportadoras que puede manejar dentro de OFDM. Posibilita la recepción móvil con 2K, 2000 portadoras, lo que hace una buena calidad de señal. Diseñado para transmitir varios canales en señal estándar, entonces puede transmitir varios canales de señal estándar, maneja también lo que es el tema de múltiple programación y tiene una modulación OFDM codificada, ya la última versión, pero sigue siendo OFDM, y puede manejar 4, 16, 64 QAM. Aquí es lo que les quería preguntar. ¿De qué dependerá que sea 64, 16 o QAM o hasta QPSK? ¿De qué dependerá que vaya cambiando la modulación? ¿Quién me puede decir? Vean, en comunicación digital han de haber visto esto. ¿Quién me puede decir? Depende de dónde se emplea, ingeniero. No, porque si hablamos en televisión digital terrestre puede manejar estas modulaciones, ¿no? El medio que se emplea es el aire, ¿no? El espectro radioeléctrico. Pero ¿cuál será la principal característica para que de 64 pase a 16, de 16 a 4 y de 4 a QPSK? No sé si a ustedes les enseñaron esto, pero bueno, yo creo que no se acuerdan, pero sí les debieron enseñar. Veamos si puedo hacer aquí. Ya, ¿no es cierto? Si alguien aquí tiene algún comentario, puedo hacerle, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a ver si puedo. Pongamos TX datos. Y acá pongamos robusto. A ver, veamos si con eso ya esa ayuda ya se entiende mejor. ¿Cuál tiene mayor capacidad de enviar información? ¿Quién transmite mayor datos? ¿64 QAM o 4 QAM? 64 QAM. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces 64 QAM estaría en el rango de acá, ¿no es cierto? Si hablamos de 64 QAM, estaría aquí, 64 QAM. Si ponemos aquí un rango, estaría 16 QAM por la mitad, ¿no? Es un ejemplo didáctico nada más. Y aquí, ¿quién estará aquí? Al final, ¿quién es más robusto? ¿QPSK o 64 QAM? ¿Quién es más robusto? ¿QPSK o 64 QAM? QPSK, ¿no es cierto? Aquí sería QPSK. Entonces, así es como funcionan los sistemas digitales. ¿Quién permite mayor transporte de información? Permite lo que es 64 QAM, ¿no es cierto? Pero este sistema no es tan robusto, es susceptible a ruidos, en especial en sistemas que presentan interferencia. ¿Cuál es más robusto? QPSK. QPSK es más robusto comparado con 64 QAM. Pero tiene la desventaja de que no transmite más información. Entonces, hay que ver dependiendo del medio, ¿no es cierto? Lo que algo comentaba. Entonces, si tenemos un sistema con ruido, vamos a utilizar QPSK. Si tenemos un sistema que sea un sistema perfecto, que no haya ruido, que no sea susceptible a errores, se utilizaría 64 QAM. Cuando yo hablo de una modulación adaptativa,
Estoy hablando que puede manejar todas estas modulaciones, pero ¿cómo lo hace, no es cierto? 64 QAM va a manejar cuando no sea susceptible al ruido, cuando la relación señal al ruido sea no tengamos una señal a ruido alta. Si detecto una señal a ruido alta, dependiendo del límite que se haya puesto, cambia a 16 QAM. Entonces dice, con 16 QAM, ¿aún presento errores? Sí, salta a QAM o 4 QAM. Si aún presento errores, pasaría al último, ¿no es cierto? A QPSK. QPSK sería una modulación bien robusta, pero no tendría una tasa de transferencia de datos muy alta, pero aún se podría manejar lo que es la televisión digital. Entonces, esto es una modulación adaptativa del canal, dependiendo el nivel de errores que tengamos en el medio. No sé si ahí se entendió, con el ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Byron Pérez, ¿quedó claro? Sí, Inge, no hay ningún inquietud. Ya, perfecto. Entonces, así es la modulación adaptativa. Por eso dice que puede manejar estas modulaciones. Hay que tener bien en cuenta eso. Listo, continuemos. Compresión de video MPEG-2 o MP4 y compresión de audio MPEG-2 que soporta Dolby 5.1, lo que mencionaba su compañero. Listo, vamos a hablar ahora del estándar japonés. ¿Qué consultaron del estándar japonés? ¿Quién me puede decir qué consultaron del estándar japonés ISDB? ¿Qué características consultaron del estándar japonés, del ISDB? A ver, continuemos desde el último. Brian Wambo. Sí, ¿Qué consultó del estándar japonés? dice que se desarrolló en Japón y tiene tres tipos de sistemas: satélite, terrestre y cable. La finalidad de ofrecer flexibilidad. Sí, ¿no? Se puede manejar por los tres medios de transmisión, ¿no es cierto? Satélite, por cable y terrestre. ¿Qué más consultaron? Jorge Echeverría, ¿qué consultó? Yo lo que dijo mi compañero, pero más de eso encontré una partecita del ISDTV, que fue creado en Brasil, me dice. Y que además de eso nos dio una plataforma interactiva conocida como el Jinga. Perfecto, ¿no es cierto? El tema del Jinga, pero ya vamos a ver la modificación brasileña. Entonces, ¿qué más? Síganme. Y se especificó la tecnología WiMAX como el estándar para el canal de retorno de servicios interactivos del ISDB-TV. No tanto así el WiMAX. El canal de retorno puede ser cualquier medio de internet, no específicamente el WiMAX. Pero bueno, si he consultado, me imagino que ha de haber sido alguna referencia media antigua, porque el WiMAX tampoco ya no se utiliza mucho. Entonces, José Bastidas, ¿alzó la mano? Inge, para comentarle de pronto, yo también consulté lo que es la transmisión de un canal HDTV y un canal para teléfonos móviles dentro de un ancho de banda de 6 MHz. Perfecto, ¿no es cierto? Puede manejar el tema de movilidad, tiene un canal para el tema de movilidad, para equipos móviles. ¿Algo más? ¿Alguien más? Jorge Rodríguez. Sí, Inge, es algo similar a lo que dijo el compañero, y es que la televisión digital terrestre y la satelital tienen un ancho de banda común.
Ya la televisión digital terrestre y la satelital tienen un ancho de banda común. No específicamente, porque de la televisión satelital depende mucho de los transpondedores, ¿no? Dependiendo del número de transpondedores, pueden tener más ancho de banda que la televisión digital terrestre. Ya saben que la televisión digital terrestre tiene 6 megahercios. En cambio, el transpondedor, creo que pueden tener hasta 24 y 32 transpondedores multiplicados por 500 megahercios. No sé cuánto saldrá, pero de seguro sale más de 6 megahercios. Entonces, no utilizan el mismo ancho de banda. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el estándar japonés. Vamos a entrar a ver el estándar japonés. José Bastidas, alzó la mano. Inge, más que todo era una pregunta aquí. Tal vez no entraría entre las características del ICDB, lo que es la movilidad y portabilidad de lo que comenté hace un momento. Perfecto, ¿no es cierto? Es uno de los estándares que más se adaptan al tema de la movilidad y portabilidad, ¿no? Porque no dependo de donde yo esté, de mi ubicación. Entonces yo debo tener cobertura. Entonces, si el tema de la movilidad es su principal ventaja con respecto a los otros estándares. Pero vamos a ver, ahora sí vamos a entrar a analizar el estándar ISDB. Es considerado como un medio de radiodifusión multimedia para radiodifusión terrestre, no necesariamente solo terrestre, puede ser otro medio de transmisión. El sistema se proyectó con la flexibilidad precisa como para distribuir los programas de televisión y audio digitales, además de ofrecer servicios multimedios en lo que se entrega varios tipos de informaciones digitales, tales como audio, video, texto y programas de computadora. Entonces, este estándar nació para dar varios servicios a través de la televisión digital. No solo video, no solo audio, sino ya habla a través de aplicaciones y de texto, ¿no? Su principal fortaleza está relacionada con la recepción de señal de televisión en terminales móviles compactos, ligeros y económicos, además de los receptores típicos. Entonces, su principal fortaleza es que permite en buena calidad recibir la señal de televisión en equipos móviles. Igual que el estándar DBB, también tiene sus especificaciones cada uno de este estándar. Se utiliza el estándar ISDBS para una comunicación satelital. Por cable utiliza un ISDB-C, que es por cable. La última letra siempre nos dice la tecnología, ¿no? La S de satelital, la C por cable. Y la que es para una televisión terrestre y terminales móviles es el ISDB-T. Entonces, ese es el estándar que utilizamos en el Ecuador con unas variantes que incorpora el estándar brasileño, como decía su compañero y como yo les mencioné al principio. Entonces, permite varios medios de transmisión. En Japón es utilizado este estándar para todos estos medios de transmisión. Entonces, en Japón lo utilizan para cable, por satélite y por terrestre. Entonces, allá no hay una restricción, hay un tema de que puede utilizar cualquier medio de transmisión, sino puede utilizar, siempre el estándar es el mismo, pero en el medio de transmisión, no es lo que pasa en Ecuador. Características del estándar ISDB. La característica integral de este sistema es que divide la banda de frecuencias en canales de 13 segmentos. Ya lo vamos a ver en la parte del casi del finalizar de este parcial y al comenzar el último parcial. Nos vamos a enfocar solo en estudiar el estándar ISDB-TV. Entonces ahí vamos a ver ya todas las especificaciones técnicas de este estándar porque es el que se utiliza en el país, ¿no? Pero aquí nos da una imagen de cómo es el estándar. Utiliza 13 segmentos, una de sus principales características. El ancho de banda lo divide en 13 segmentos. Entonces los 6 megahercios los va a dividir en 13 segmentos, específicamente en 14. Pero el segmento 14 es para el ancho de guarda, tanto para la parte principal como la parte final del segmento, ¿no es cierto? Del ancho de banda. Se utiliza este último canal para lo que es, lo que es anchos de guarda. Pero de ahí tenemos 13 segmentos útiles de información. Dentro de esos 13 segmentos hay un segmento especial que es utilizado para la tema de movilidad. Este segmento se llama OneSeg y siempre en la literatura van a encontrar
que se conoce OneSeg, de un segmento. El OneSeg es utilizado solo para equipos de terminales móviles. Entonces se tiene un canal específico que solo es para comunicaciones móviles. ¿Qué más? Cada segmento de datos puede tener su propio esquema de protección. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Cada segmento yo puedo transmitir un canal, ¿no es cierto? Un canal de televisión. Puedo tener un canal HD que tenga un tema de protección de datos, que ya vamos a ver. Puede tener su modulación OFDM y puede tener 64 QAM. Dentro de ese mismo ancho de banda de 6 MHz puede haber otro canal, ¿no es cierto? Que sea en canal estándar, que ya utilice solo 2 canales. Dentro de los 13 solo utiliza 2. Tiene su protección y tiene su modulación OFDM, pero ya no puede ser necesario que sea 64 QAM, sino 16 QAM, porque no se necesita enviar mucha información. Entonces, así, a eso se refiere. Cada canal es independiente tanto de la velocidad de codificación, de código interno, profundidad de entrelazado y temporal y tipo de modulación, que ya lo vamos a ver estas características en la capa física, pero para que se entienda, cada uno puede tener su modulación, cada uno puede tener su tema de corrección de errores y cada uno puede tener un tema de dispersión de errores, que ya lo vamos a ver al finalizar el semestre, se ve todo lo que es la capa física de este estándar. Cada segmento puede satisfacer distintos requerimientos de servicio. Cada uno puede ser para diferentes servicios, ¿no es cierto? Podemos tener que uno vamos a dar servicio High Definition. Podemos tener otra agrupación de canales que lo vamos a tener para dar señal estándar y podemos tener un canal para dar señal en baja definición. O como ya les decía, tenemos un canal específico para dar en equipos móviles, dar señal en equipos móviles. ¿Qué nos dice? Uno de los segmentos pueden combinarse en un conjunto de forma flexible para proporcionar un servicio de banda amplia, lo que les decía, ¿no? A mayor canales que yo tenga, agrupación de canales, puedo dar mayor información, por eso necesito agrupar más canales para dar HD, ¿no? Lo que es High Definition. Si quiero dar Full HD, el estándar permite agrupar todos los segmentos para dar Full HD, entonces puede modificarse así. ¿Cómo es el sistema de transmisión? Se utiliza para el tema de el esquema de transmisión. Puede utilizarse, igual tenemos una entrada de video y audio. Tenemos la compresión que es por MPEG-2 y MPEG-2 AAC, que vimos que ya era AAC, ¿no es cierto? El tema del audio, que es Audio Advanced Codec, que podemos hacer que este también es compatible con Dolby. El tema de la multiplexación, porque vamos a tener múltiples programaciones, no solo vamos a transmitir una programación, ¿no es cierto? Tenemos varias programaciones, no solo una, varias entradas de video y audio. Y permite temas de los medios de transmisión que pueden emplearse. El tema de radiodifusión, mediante OFDM y lo que vimos, ¿no es cierto? Puede modular en 64, 16 y QAM. El tema satelital en QPSK o hasta 8 QPSK. Y también aquí falta en el gráfico el tema de por cable, ¿no es cierto? Cable que maneja una modulación QAM. Entonces, esas 3 también podemos tener en este medio de transmisión. Listo. Vamos a poner aquí una gráfica. No, pues, ese es el estándar japonés. Vamos a ver el estándar que utilizamos aquí en el Ecuador, que es el estándar, bueno, vamos a ver las principales características, que es un resumen de lo que hemos hablado. Maneja lo que es, trabaja a 6 MHz del ancho de banda, puede tener un aspecto de 4:3 o de 19:6, dependiendo la calidad de la imagen. Esto es algo importante, ya incorpora la interactividad, lo que él mencionaba, el tema de interactividad. De codificación MPEG-2 para lo que es datos, codificación de audio MPEG-2 con AAC o lo que soporta Dolby 5.1. La segmentación permite jerarquización de tráfico de 13 segmentos. Entonces aquí tenemos una jerarquización, ya vamos a ver en lo que vemos la capa física, que es la jerarquización, va a haber la capa A, capa B y capa C, cada uno puede enviar
un tráfico específico. Tiene codificación de canal. Puede hacer un tema de aleatorizar la información, lo que se llama el tema de dispersión de energía. Tenemos el ajuste de retrasos y el tema de interleaving, que es el tema de entrelazado. Que todo esto lo vamos a ver, hay más etapas que vamos a ver. Ajá. Una etapa de capa física de este estándar. La modulación es OFDM, ya vimos que puede manejar 4, 16 y 64, adaptativa, ¿no es cierto? Para la que es las subportadores. Y también puede manejar una que es QPSK o OQPSK, que se llama diferencial también de QPSK. Y red de frecuencia única. Esto sí es importante que conozcan, el tema de red de frecuencia única. El tema de red de frecuencia única es una característica principal del estándar ISDB-TV. Esto se indica, voy a ponerles una analogía, siempre me gusta utilizar analogías para que se entienda. Nosotros tenemos lo que es la televisión analógica, ¿no es cierto? Tenemos en el Cerro Pichincha, tenemos lo que es todas las antenas de las televisiones abiertas, ¿no? Del canal 8. Irradia toda la señal. Pero hay partes de sombra donde no llega la televisión analógica y se pone repetidores. Pongamos un ejemplo, no llega a la parte de los valles, entonces se pone un repetidor para que llegue a esa parte de los valles, un ejemplo que pongo. Eso se llama zonas de sombra. Yo les hago una pregunta. ¿La frecuencia que tengo en el transmisor del Cerro Pichincha es la misma frecuencia que yo tengo en el repetidor que da la zona de los valles? ¿Sí o no? Inge, ¿Sí? creo que dependería tal vez del ambiente, si es que hay interrupciones como lluvia. Ya. Pero, bueno, ¿eso qué tendría que ver con la frecuencia del uno o del otro? Sí sería Bueno, la o misma. sea, sí serían la misma, pero A ver, no les sé. voy a poner aquí el ejemplo, ¿ya? Voy a tratar de dibujar, ¿no es cierto? Veamos. Esto es Quito, ¿no es cierto? Y esto cubre el Cerro Pichincha. Y esto es los valles, que cubre el tema del repetidor. ¿Qué pasaría en esta zona de aquí? ¿Qué pasaría en esta zona? Déjenme ver de aquí si puedo hacer un... ¿Qué pasaría en esta zona si fueran la misma frecuencia? ¿Qué pasa ahí? Efecto alien. ¿Perdón? Efecto de solapamiento. Bueno, de solapamiento o de interferencia, ¿no es cierto? Aquí se van a interferir. Entonces, ¿qué pasa en la televisión, tanto en la televisión como en radio, ¿no es cierto? Este tiene una frecuencia 1. Y este tiene una frecuencia 2. No pueden ser la misma frecuencia porque aquí se van a causar interferencia. En la televisión analógica se causarían interferencia. ¿Qué quiere decir la red de frecuencia única en televisión digital? En televisión digital no pasa eso. Nosotros tenemos de aquí, vamos a hacer otra vez el ejemplo. Tenemos de aquí, ¿no es cierto? Quito. Y aquí tenemos lo que es los valles, ¿no es cierto? Esto, en cambio, en la televisión digital, este puede tener una frecuencia 1 y aquí también puede tener la frecuencia 1 en la televisión digital. No se causan solapamiento, como dice, no se causan interferencia. ¿Y qué es qué beneficio trae eso? Mejor uso eficiente del espectro radioeléctrico, pero principalmente se aumenta la cobertura con la misma frecuencia. Entonces, eso es red de frecuencia única que está en el foro y que tienen que comentar. Yo les he puesto un paper que detalla muy bien, o un documento que detalla bien lo que es la red de frecuencia única. Léanse, está bien interesante ese documento y ese paper. Entonces, léanse en ese tema de la red de frecuencia única. Y para entender, más bien, yo tenía un video, no sé si se comprendió hasta ahí, pero voy a ponerles un video donde más o menos explica lo que les acabo de comentar. Denme un segundito. Denme un segundito y vamos a ver este video.
creo que... Déjenme ver si puedo compartirles este video. Veamos si este video. ¿Sí están viendo mi aula virtual? Sí, Inge. Sí se ve. Ya, voy a alzarles el volumen. Un ratito. De frecuencia única. Una red de frecuencia única, SFN o RFU por sus siglas, es una red de difusión donde varios transmisores envían simultáneamente la misma señal a través del mismo canal de frecuencia. El objetivo de las SFN es la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, permitiendo un mayor número de programas de televisión en comparación con la transmisión tradicional de red de frecuencias múltiples, MFN. Un SFN también puede aumentar el área de cobertura y disminuir la probabilidad de interrupción en comparación con un FM, ya que la intensidad total de la señal recibida puede aumentar en receptores a medio camino entre los transmisores. Un SFN puede servir para ampliar el área de cobertura, cubrir un área de sombra, disponer de una red más eficiente, disminuir la inversión y optimizar recursos, y aumentar la confiabilidad de la red. ¿Cómo se logra una red de SFN? Primero y principal es necesario tener un único generador de BTS, o sea, un único remultiplexor para toda la red. Es indispensable que cada transmisor emita exactamente la misma señal en el mismo instante. La única forma de lograr eso es con una única fuente de señal, o sea, un único remultiplex. Debe ser agregado en el BTS la información de sincronización. Esto es el campo NSI, Network Synchronization Information, en el paquete IP que genera el multiplexor. Y es indispensable que todos los equipos estén sincronizados entre sí, para lo cual es necesario tener una referencia de GPS en cada equipo. Listo. No sé si se comprendió el tema de ya lo que es la red de frecuencia única, igual lo vamos a ver más adelante en lo que es la capa física, pero no sé si comprendieron lo que es la red de frecuencia única. Es importante porque eso va a estar en el foro, ¿no? Entonces, no sé si comprendieron, ¿quedó claro ese tema? No, Alexandra Quispe no le quedó claro. A ver, ¿no le quedó claro nada o cómo funciona el tema? No sé si me escucha, Inge. No sé, estoy confundida. Por ejemplo, dice que tenemos dos frecuencias. Al tener dos lugares con la misma frecuencia, amplía la señal. Eso es lo que quiso decir porque no le entendí esa parte. A ver, voy a repetir, ¿no es cierto? Voy a repetirle para nuevamente el grafiquito. Tenemos dos frecuencias en lo que es la red múltiple de frecuencia, en lo que es la televisión analógica, no la digital. Entonces, ¿ahí qué pasa en la digital? Aquí se va a ver solapamiento de la señal y va a haber interferencias. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener dos tipos de frecuencias. Vamos a tener la frecuencia 1. Y si aquí tenemos la misma frecuencia, ¿qué pasa? Aquí se causa interferencia en lo que la señal se traslapa, ¿no es cierto? Yo les ponía el ejemplo de Quito y los Valles. Entonces, como es una señal de radiodifusión, se radia. Entonces, puede llegar hasta donde dé la señal. Y este también. Y va a haber partes donde el área de cobertura choquen y las frecuencias, al ser las mismas, va a haber interferencia. Esto es un tema de múltiple frecuencia, lo que pasa en la televisión. ¿Cómo hacen las televisiones actualmente? Aquí las televisiones y el Arcotel no les dan la misma frecuencia a los repetidores. Aquí le da otra frecuencia diferente. Entonces, así funciona. Entonces, al tener otra frecuencia totalmente diferente, y aquí ya no hay un choque de frecuencias, ya no están dentro de la misma frecuencia y ya no hay solapamiento, como decía un compañero. Entonces, pueden estar dentro de la misma área de cobertura, pero como este está en una frecuencia, no va a pasar nada si está dentro de esta área, porque van a tener total frecuencias distintas, no son la misma. Pero eso es en la televisión analógica. ¿Qué quiere decir en la televisión digital? En lo que es red de frecuencia única. Red de frecuencia única quiere decir lo que mencionaba ahí en el video, que en las ambas pueden tener la misma frecuencia,
pueden tener la misma frecuencia. Aquí podemos tener la misma frecuencia. Aquí podemos tener 450 megahercios y aquí en la frecuencia 450 megahercios. Y aquí, ¿qué pasa? Ya no va a haber interferencia en el tema de aquí. Entonces ya no va a haber interferencia. ¿Qué hace eso? Optimizar los recursos. Porque vamos a tener solo una frecuencia tanto para el transmisor como para el repetidor. ¿Qué hace eso? Amplía la área de cobertura utilizando la misma frecuencia. Tanto el transmisor que está aquí como el que está acá deben estar sincronizados y pueden transmitir la misma información. Entonces, aquí pueden tener la misma información, se puede enviar la misma información a la misma frecuencia y no se va a ver el tema de interferencia. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. Pero lo importante es que entiendan el concepto. En la televisión analógica se utilizaba lo que era múltiple frecuencia. No podía tener el transmisor que el repetidor la misma frecuencia porque se causaba interferencia. Pero en la televisión digital, en este estándar, el estándar ISDB-TV, sí puede manejar red de frecuencia única, que quiere decir que solo puede tener la misma frecuencia tanto el repetidor como el transmisor y no causa interferencia. Ya vamos a ver por qué en la capa física. No sé si ahí quedó más claro la explicación. Sí, Inge, perfecto, lo entendí. Ya, chévere. Entonces, esa es la diferencia. Igual hay un documento ahí si quieren ampliar, un documento en el aula virtual. Entonces, no sé si viste mi gráfico o creo que te hablé sin ver el gráfico. Creo que te hablé sin ver el gráfico. Sí, Inge, sí le revisé, sí está el gráfico, sí le puedo ver el gráfico. Ya. Entonces, así funciona lo que es el tema de la red de frecuencia única. Entonces, es importante que conozcan cómo funciona. Es una característica de este estándar. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, continuamos. Y vamos a ver el estándar brasileño, que no es un estándar, no es una modificación del japonés, solo se presentan dos variantes del estándar japonés. Son dos modificaciones técnicas principales. Pero ¿qué dice? El sistema fue creado en Brasil, tomando en base el estándar japonés, después de comparar los sistemas de televisión digital existentes. Entonces, ahí en Brasil adoptaron el estándar, hicieron pruebas entre varias organizaciones, universidades y la parte estatal, y hicieron algunos análisis y dijeron que este estándar era el que mayor las características presentaban, y lo modificaron. Fue diseñado con la finalidad de permitir la inclusión digital y servir de herramienta para la democratización de la información. Bueno, una característica. Las mayores diferencias son el uso de tecnología de compresión de video y audio avanzado que utiliza en Japón. Y otra de sus principales características es el middleware, totalmente innovador y desarrollado en Brasil, y la parte de protección de contenido. La transmisión digital se realiza utilizando el time interleaving para promover una codificación con la menor tasa de errores. Esto se llama lo que es entrelazado. En la parte de entrelazado, en la etapa de entrelazado, vamos a ver lo que es time interleaving. El espectro de radiodifusión también consiste en 13 bloques o FDM sucesivos, 13 capas, ¿no es cierto? 13 capas son las que tiene el estándar ISDB-TV, en el que cada uno ocupa un 14avo del ancho de banda del canal de televisión, porque eran 14 canales que tenían, ¿no es cierto? Les dije, Guarda también presentaba. ¿Cuáles son las mejoras? Ya utiliza lo que es MP4 en vez de MP2 para la compresión. Incorpora el Jinga para lo que es la programación de aplicaciones. Aquí en la universidad varios estudiantes han hecho aplicaciones del Jinga y se han graduado mediante esas tesis. Han hecho aplicaciones de cocina, de medir la vista, etcétera, ¿no? Han hecho varias aplicaciones en Jinga y se han hecho tesis en esto de lo que es del Jinga. Entonces, si hay alguna pregunta, ¿qué mejoras incorpora el estándar brasileño, el ISDB-TV, al estándar japonés?
Incorpora una mayor compresión utilizando MP4 y también lo que es el middleware, que es del Jinga, para el tema de aplicaciones interactivas, que es un código abierto. También en la literatura pueden encontrarlo como ISDB-TV, que es lo mismo que ISDB-TV, solo que así lo dicen en Brasil. Pueden encontrar en la literatura los dos tipos de nombres. Este estándar utiliza, vamos a ver el tema de cómo está su estructura. Igual tiene el video y el audio. La compresión ya es una compresión en MP4. La multiplexación es en MPEG-2. El tema del transporte de datos es en MPEG-2. Y el tema de modulación es OFDM, ¿no es cierto? Solo para radiodifusión. Este estándar solo es para radiodifusión. No existe para cable ni para satélite. Solo es una modificación del estándar japonés terrestre que se hizo en Brasil. Y el último es el estándar DTMB, que me decían el estándar DMB o el DTMB. Son los mismos nombres, ¿no? Es del estándar chino. Este estándar fue desarrollado en China para terminales fijos y móviles, utilizado lo que dicen China, Hong Kong y Macao, a pesar de que en un principio este estándar recibió el nombre de DMB-T, ahora se le conoce como DTMB. El nombre oficial es el DTMB, lo que les mencionaba. Es una función de varias tecnologías, incluye derivaciones del norteamericano, del ATSC y de la europea del DMB-T. Este sistema de flexibilidad a los servicios que ofrecen al soporte de la combinación de redes de frecuencia única. También puede utilizar red de frecuencia única, lo que les había mencionado, y redes de frecuencia múltiple, lo que es la televisión analógica, ¿no? Utiliza varias frecuencias. Los diferentes modos y parámetros pueden ser escogidos en base al tipo de servicio y al entorno de la red. Es un estándar que incluye desde sus principios soporte a dispositivos móviles, como celulares y reproductores multimedia. Este estándar permite la transmisión bajo compresión MP2 y MP4. Este estándar no es muy desplegado mundialmente, solo se utiliza en China, ya ven. Entonces no se ha desarrollado, no se ha desplegado mundialmente este estándar. Listo, vamos a ver ahora sí los medios de transmisión. Antes de entrar a ver los medios de transmisión, no sé si existe alguna pregunta, porque ya vamos a cambiar de tema. ¿Alguna pregunta hasta lo que vimos ahorita? No, perfecto. Si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver ahora lo que es el medio de transmisión de televisión digital. La televisión digital se refiere al conjunto de tecnologías que permiten la transmisión y recepción de audio y video a través de señales digitales. Las tecnologías más usadas son la televisión digital terrestre, la por cable, la satelital, la móvil e IP. Que vamos a ver que la móvil IP es pues vamos a estudiar así, ¿no? La televisión IP. ¿Cuál es la abierta? La señal abierta, la que se utiliza mundialmente, es la TDT, la televisión digital terrestre, y bajo suscripción. ¿Qué quiere decir bajo suscripción? Que tiene que ser pagada. Tenemos la televisión satelital, por cable y la IP, ¿no es cierto? La IP, la televisión IP es por streaming de video, ¿no es cierto? Lo que es Netflix, lo que es Amazon, lo que es YouTube, etcétera, ¿no es cierto? Utilizan la tecnología que utiliza es el Internet a través del protocolo IP. Vamos a ver hoy día la televisión por cable, lo que es KTV. No sé si ustedes han visto o en alguna clase les dieron las redes HFC. No sé si vieron las redes HFC. ¿Alguien conoce qué es una red HFC? ¿Alguien ha visto lo que es? ¿Conoce algo sobre la red HFC? ¿Alguien sabe qué es la red HFC? ¿Ha oído hablar? Jonathan Chango. No, profe, no he escuchado. No me suena, pero no recuerdo la verdad. Ya, bueno. Entonces, vamos a ver la televisión por HFC.
Sí, no me escuchas. A mí tampoco, cuando estudié ingeniería, tampoco me dieron HFC, más bien me tocó aprender ya en el trabajo. Entonces ya en la práctica me tocó aprender la red HFC, no me dieron. Pero vamos, no es parte de la materia, pero voy a tratar de que entiendan la red HFC por si alguno trabaja por TV Cable o trabaja con Claro o con Cable Unión. Pueden ser que alguna vez lleguen a trabajar y por lo menos tengan el concepto de qué es una red HFC y cómo es su infraestructura. Es importante, ¿no? A mí me pasó que entré a entrar a Claro y a ver la red HFC y no tenía ni idea de qué era HFC. Entonces, sí es importante tener una idea. La televisión digital por cable es el resultado de la aplicación de las tecnologías digital a la señal de televisión para luego distribuirlas por medio de redes híbridas. ¿Qué quiere decir HFC? Una red híbrida de fibra y cobre. De ahí vienen sus siglas, ¿no? HFC. De híbrida, fibra y coaxial, cable coaxial. Entonces, de ahí vienen sus siglas. Lo que tenemos en las redes de cable, lo que tiene TV Cable. Junto con la señal de televisión digital a través de estas redes se proporcionan otros servicios como telefonía fija, acceso a internet y comúnmente lo que conocemos del triple play, ¿no es cierto? Por la red HFC se puede dar telefonía, internet y televisión, lo que se conoce triple play a través de un medio. La televisión, si estamos en la materia de televisión digital, entonces esa televisión va a ser digital la que se transmite por la red HFC. ¿Qué más dice la lámina? Cuando la empresa prestadora de servicio tenga la infraestructura adecuada dentro del territorio, el usuario solo necesita el set-top box o decodificador que vaya conectado con cable al televisor. ¿Qué quiere decir cuando tenga la infraestructura? Se necesita tener una cobertura, ¿no es cierto? Que la red HFC llegue a mi casa. Hay sectores, si ponemos un ejemplo, que aquí no hay sectores que llega la red HFC, no sé, de Claro, un ejemplo, no llega a muchas partes del sur. Entonces no llega a la red de Claro. No puedo tener el servicio si no llega a la red. No es como la televisión abierta que radia a todas las partes, sino que yo tengo que tener una infraestructura desplegada primero. ¿Y qué necesito para yo recibir la señal? Tener un set-top box, un codificador que va a ser encargado de decodificar la señal y poderla transmitirla en la televisión y nosotros poderlas visualizar. ¿Cómo es un esquema de una red HFC? Voy a explicarles, ya que no conocen, voy a tomarme un tiempito en explicarles cómo funciona una red HFC, para que ya tengan conocimiento y si alguna vez entran a trabajar, vayan por lo menos con algunos conceptos de una red HFC. Primero tenemos lo que es entradas, ¿no es cierto? Vamos a tener la principal que se conoce como heading o cabecera. Y en la cabecera vamos a tener las entradas de todas las señales. Vamos a tener una entrada que se baja por satélite. ¿Qué se baja ahí? Se baja lo que es la señal, las grillas de televisiones internacionales. Todo lo que es HBO, Fox, Fox Sport, ESPN, todo se baja por satélite y se conecta a todos los satélites que existen en las órbitas geoestacionarias. Va a haber una parte que se conecte por vía aérea, lo que son las televisiones abiertas, lo que es el canal 8, 4, 2, aunque ahora ya se hace por fibra. Y vamos a tener streaming de video, que también esto se refiere a la fibra óptica, lo que ya se envía streaming de video. ¿Qué más? Vamos a tener a la cabecera, vamos a tener una entrada de internet. ¿Cómo es la entrada de internet? Este proveedor va a tener una salida de internet. Principalmente los proveedores grandes tienen varias salidas de internet. Puede tener la salida por el cable submarino de Manta, puede tener por Transeléctrica hacia Colombia, puede tener CNT Internacional, etcétera, ¿no es cierto? Puede tener varios proveedores de internet. ¿Y qué le falta a este gráfico? Le falta lo que es la telefonía. Entonces aquí ingresa la parte de la telefonía. Esta telefonía puede ser SIP o puede ser E1. Y se puede conectar a varios proveedores, ¿no es cierto? Como CNT, Claro, Etapa. Entonces puede conectarse a varios proveedores. Entonces estas son las entradas. Va a tener unas interconexiones para lo que es telefonía
va a tener unas conexiones para recibir la señal de video y va a tener una interconexión para lo que es internet. Esto se conoce como heading o cabecera, todo lo que está aquí. Todo esto que les mencioné. De ahí viene la red de distribución que está formado por anillos de fibra. El anillo de fibra le conocen porque tiene dos sentidos. Estos anillos conectan a los hubs. Los hubs se conocen como nodos o hubs, se les conoce más como hubs en la red HFC. Y estos anillos de fibra tienen una característica, que tienen dos sentidos, el sentido primario y el sentido secundario. ¿Qué pasa? El sentido primario es el que menos distancia de fibra tiene hacia un hub. ¿Qué pasa si este se daña? Conmuta y pasa el tráfico por el anillo secundario. Entonces aquí tenemos la cabecera local o el hub, donde vamos a tener los receptores y moduladores móviles para lo que es televisión, y vamos a tener lo que es MTS para lo que es internet y telefonía. Entonces esto se conoce, esta etapa se conoce como la etapa de distribución. Sigue siendo fibra óptica. Aquí vemos que llega la fibra óptica hasta los nodos. Estos nodos son los que ya se ubican en los postes de luz. Hay varios nodos. Estos nodos convierten la señal de luz a eléctrica. Entonces convierten de fibra a cobre. Y esto ya viene a la red de acceso, donde ya tenemos los taps y los amplificadores. Aquí tenemos los taps y los amplificadores. Y finalmente tenemos ya que cada amplificador tiene un puertito para conectar a cada casa, y es donde podemos tener los tres servicios de internet, telefonía y televisión. Entonces, así es como funciona una red HFC a nivel de esquema, para que le conozcan a breves rasgos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Está formada por una cabecera, que es el heading, una red troncal, lo que está compuesta por los anillos y los headings, una red de distribución, lo que son los nodos, y las acometidas finales que se conectan a los taps. Entonces, así funciona. Entonces, ustedes, parte del deber es hacer la explicación detallada de todo esto en el deber que se les manda esta semana, para que se comprenda cómo funciona una red HFC. No sé si tienen alguna pregunta. Marlon Núñez, ¿se entendió? Sí, Inge, todo bien entendido. Ya, perfecto. José Bastidas, del Sol a Mano. Inge, una consulta. En este tipo de transmisión por cable, siempre se necesita para la televisión lo que es del decodificador. Claro. No necesariamente. No, es del decodificador. Aquí vamos a tener un estándar que vamos a ver. Aquí utiliza el estándar DBB. Aquí utiliza el estándar DBB. Se utiliza para cable. Entonces, ¿qué pasa? Es una televisión por cable. Como vimos, nosotros vimos la etapa de la codificación, ¿no es cierto? En la etapa de transmisión. ¿Qué necesitábamos en la etapa del usuario? Decodificar. ¿Qué hace un decodificador? Es un equipo. Entonces, ¿el equipo qué va a hacer? Este equipo tiene el estándar de BBC que va a decodificar la señal que fue codificada en ese estándar. No sé si ahí quedó un poquito más claro. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, estuvo claro, gracias. ¿Alguien más creo que alzó la mano? Nadie más. Entonces, así funciona una red HFC, para que vean. Listo. Y vamos a ver justo del estándar digital que les estaba mencionando, ¿no es cierto? El tema del estándar digital. A nivel mundial, bueno, las características de una televisión por cable. ¿Cuáles son las características de una televisión por cable? No está sujeta a interferencias, alta calidad de la imagen y sonido. Como ustedes saben, la primera parte es fibra. La fibra no se hace interferencia a lo que es un medio electromagnético, porque es luz. Y la segunda parte es coaxial, la cometida. Pero el coaxial tiene un gran ¿cómo se llama? Revestimiento, que permite tener, no ser tan susceptible a lo que es el ruido, ¿no es cierto? Por el ruido electromagnético. Se transmite a través de radiofrecuencias que son transmitidos por cables coaxiales o de fibra óptica, ¿no es cierto? Señales de luz. Gran ancho de banda dependiendo del medio a utilizar. Bastante ancho de banda, más de los 6 MHz.
por internet podemos tener hasta C, hasta 200 megabps, 300 megabps. Menor cobertura comparado con la televisión digital y la TDT. Como les mencionaba, necesitamos desplegar la red. Si no hay red en mi ciudadela o donde yo vivo, en mi barrio, no puedo tener el servicio. Para la transmisión de datos utiliza DOCSI. Ya ahorita ya estamos utilizando el DOCSI 3.0. Para lo que es datos, lo que es internet. Capacidad de transmitir un alto número de canales. La grilla que transmite TV Cable, claro, pues un montón de canales que se puede transmitir a través de esta tecnología. ¿Cuál es el estándar de televisión digital que se utiliza mayormente a nivel mundial en lo que es la televisión digital por cable? Es el estándar DVB-C. ¿Por qué no se utiliza el ISDBT, el ISBS? ¿O por qué no se utiliza el chino? Principalmente por un tema ya comercial, ¿no es cierto? Este estándar ya se implementó, salió al mercado antes que el japonés y también ya es probado a nivel mundial su funcionamiento. El equipamiento ya ha sido adquirido y principalmente esto depende de los proveedores, no de un estándar como aquí para la televisión digital terrestre que el Estado imponga un estándar, sino que depende también de que el propietario quiera adoptar. Entonces, si aquí, claro, TV Cable dice vamos a utilizar esto, porque ellos no dicen este estándar, sino que ellos, ¿qué hacen? Importan lo que es estos equipos y estos equipos ya vienen con estos estándares que es probado a nivel mundial. Como pueden ver, ya a nivel mundial el estándar que se utiliza para televisión digital en KTV o en la red HFC es el estándar DVB europeo con su especificación por cable. El único que no utiliza, lo que ya les había mencionado, es el japonés que utiliza su propio estándar en Japón. Vamos a ver un poco de las especificaciones del DVB, ¿no es cierto? Algo que ya vimos, pero vamos a volverlo a repetir. Para televisión digital terrestre utiliza OFDM con 64 que puede llegar a QPSK con múltiples portadoras. Si es UFDM, tiene múltiples portadoras. Por cable, lo que estamos viendo ahorita, por una red HFC, utiliza una modulación en cuadratura, QAM, y lo que es por satélite, QPSK, el estándar DVB. Son los sistemas de modulación que utiliza este estándar, pero si nosotros del que nos importa para la televisión digital por cable, el estándar que utiliza es el estándar DVB-C, que utiliza portadora única con una modulación en cuadratura que es QAM, ¿no es cierto? ¿Qué más? Veamos. El estándar comúnmente utilizado por los proveedores es el DVB-C, Digital Video Broadcasting por cable, que utiliza una modulación QAM con portadora única. No utiliza OFDM, entonces no tienes múltiples portadoras, sino utiliza una portadora única. La señal es más robusta frente al ruido. La emisión es inmune a interferencias. Lo que les decía, ¿no es cierto? La mayor parte es fibra y la otra parte es coaxial con revestimiento que permite tener mayor, aparte de este estándar también nos permite mayor tema de robustez con lo que es los errores en la transmisión. Y los retardos son mínimos y permite el uso del MPEG-2 y el MP4 para compresión de audio y video. Las características del estándar DVB-C, ya hablando específicamente del DVB-C. Utiliza una modulación de 64 QAM, puede utilizar una modulación de 64 QAM en el canal, que quiere decir que utiliza 6 bits por símbolo. 64 QAM son 6 bits por símbolo. 16 QAM son 4 bits por símbolo y QAM son 4 bits por símbolo. Es una señal, es un estándar robusto frente al ruido, presenta un SNR de 30 dB. El hecho de que la difusión sea mediante cable hace que la implementación del DVB-C sea complicada y de alto coste económico y que la cobertura sea limitada a redes que sean desplegadas, ¿no es cierto? Necesitamos desplegar más redes. No es como una TDT que tenemos del medio el aire, ¿no es cierto? No necesitamos tener red de acceso. La señal de audio viaja por señales de datos
y puede tener televisión interactiva a través del canal de retorno, lo que es la grilla, ¿no es cierto? Elegimos el canal, tenemos interactividad. No aplicaciones, pero sí tenemos interactividad. Listo, hasta ahí la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguien alguna pregunta? Alexandra Kishpe, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? No, Inge, sí, todo bien. Está claro. Igual le voy a revisar nuevamente el documento, porque esta está grabada, Inge, ¿verdad? Sí, sí está grabada y pueden revisarla nuevamente. Sí la entendí, Inge. Cualquier cosa igual ya le reviso nuevamente. Ya, perfecto. Igual, cualquier duda pueden mandarme un correíto, algo que no quedó claro. Pero bueno, traté de ser lo más didáctico. José Bastidas, del Solomano. Sí, que solamente si me pudiera aclarar un poquito más lo que es la señal de audio y video que viaja por la señal de datos. O sea, ¿significaría eso que siempre se necesitaría internet? A ver, la señal de audio y video viaja con la señal de datos. ¿Qué quiere decir? No que viaja sobre el internet, sino el medio de transmisión, nosotros tenemos la portadora, ¿no es cierto? Y dentro de esa portadora vamos a tener el internet, que es datos, el audio y el video. ¿Qué dice? Viaja con los datos, quiere decir, por eso es triple play. No quiere decir que tiene que tener internet, sino que viaja conjuntamente con el internet, los datos desde el internet. Por eso es triple play. No sé si quedó claro. Sí, ahí estuvo claro. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no tienen ninguna pregunta, aprovechen, hagan el foro. El foro es de la red de frecuencia única, lo que les expliqué. Entonces, si no quedó claro, pueden también ver el paper o el documento que les subí en el aula virtual. Ahí está más detallado, red de frecuencia única. Pero ahí ya les expliqué, ¿no? Red de frecuencia única y la múltiple, lo que es de múltiple frecuencia. Entonces, hagan el foro y hagan el deber. Aprovechen, hagan en estos 10 minutos que quedan, en estos 15 minutos, hagan el foro, que está activo y ahorita que está fresco el conocimiento. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Disculpe, no sé, yo había hablado con el coordinador de la carrera. Las 2 primeras semanas no contaba con la máquina, no tenía el internet donde estaba ubicado. Por ello no podía asistir a clases ni presentar deberes. Hablé con el coordinador, como le digo, me dijo que no hay ningún problema. Igual las justificaciones no las podía hacer, dijo igual que no hay ningún problema. No sé cómo, o tengo que decirle que le envíe un correo. Sí, que me ¿Cómo me envíe. podría ayudar, Inge? Porque estoy... Yo como hablé la primera clase, ¿Perdón? sí, como hablé yo la primera clase, yo habilito los deberes solo con justificación. Entonces, si no tiene cómo hacer a través del SIGE, que el coordinador me envíe un correo y me diga que usted tiene un problema y que me confirme que le habilite las tareas. No habría ningún problema. Ya. Pero yo solo Igualmente recibo con serían las justificación. faltas. Las faltas no puedo hacer yo nada porque ya pasé al SIGE, entonces tendría que hacer usted la justificación. Yo le comento, yo paso la asistencia y el sistema a mí me bloquea a las 24 horas. Entonces yo, Ya, listo. como no puedo Inge, hacer nada. entonces, ya, listo, muchas gracias. Ya, entonces no habría problema. Que me mande el coordinador y yo le justifico. Si me manda la justificación del SIGE, igual yo le habilito, no habría problema. Ya, listo. Ya, ¿alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, sería hasta ahí la clase de hoy día. Nos veríamos la próxima semana. Que tengan todos una buena noche.
Gracias, Inge. Buenas noches también, gracias. Buenas noches, Inge, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Inge, Sí, dígame. una pregunta, Inge. Lo que pasa es que yo tenía el último, esa duda del DMB. Le puedo, o sea, nomás poner las características de que ahorita ya se llama DTMB, ¿no es cierto? DTMB se llama ahorita. Sí, ¿no es cierto? Ya, DTMB Inge. se llama. Ya, no hay Sí, problema. porque de DMB no, o sea, no hay nada casi. Y solo me manda DMTV. Ujú. Bueno, póngale de eso, no hay problema. Ah, ya, gracias, Inge. Ya, hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Ya. Ayúdeme un correíto haciéndome acuerdo que mañana me sé olvidar. Entonces, mándeme un correíto para acordarme, ¿ya? Mándeme un correíto ahorita o mañana. Mejor mañana envíeme para acordarme. Ya, listo, ingeniero. Yo le envío entonces. Ya, listo.